a pasar lista. Gladys Vidal, la veo ahí conectada. Buenos días, Carlos Chávez también. Buenos días, ministra. Buenos días. Pilar Pantaleón. ¿Y no la veo conectada? ¿No confirmó? La presencia. Jorge Cáceres viene en camino presencial. Bárbara Saavedra la veo conectada. Hola, ¿qué tal? Buen día. Constanza. Sí, ahí también está. Hola, buen día. Buenos días. Ya, Verónica también está de incógnita por, como sindicato hoy día, pero la descubrimos. Luis Yaulé. Así está. Sí. Ahí está, ya, perdón. Rodrigo Esteves. Hola, ministra, buenos días. Buenos días, Rodrigo Fuster. Buen día a todos y a todas. Moana Tepano. No, todavía no. ¿Y Joaquín? Tampoco. Ya, y el resto de las personas que están conectadas son de los equipos. Ya, entonces tenemos, hola, muy buenos días. Tenemos quórum, ahí llegó Jorge también. ¿No tenemos que aprobar la sesión anterior? Estamos esperando avisado. El próximo lunes vamos a aprobar. Ya, perfecto. Ya, hoy día tenemos 2 anteproyectos del Ministerio de Salud. Esto es parte de la Ley Marco Cambio Climático, del Plan de Adaptación al Cambio Climático, sector salud, y el de mitigación. ¿Es en ese orden? Primero adaptación, después mitigación. Le damos la palabra entonces a los colegas del Ministerio de Salud. Hola, muy buenos días, ministra. Va a comenzar Guido Martínez exponiendo el plan de mitigación del sector. Perfecto, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, como Ministerio de Salud queremos agradecer este espacio para dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento procedimental relativo a solicitar la opinión al Consejo Nacional para la Sustentabilidad del Cambio Climático. Aprovechamos, por supuesto, de saludar a la ministra de Salud y también a la ministra de Medio Ambiente, perdón, y también a todos los consejeros que están presentes. Antes de comenzar la presentación, mientras compartimos pantalla, comentar que este es un trabajo que hemos realizado con un equipo multisectorial al interior de nuestra institución y también por el tema que vamos a ver durante las láminas, es una materia que hemos trabajado muy coordinadamente con la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, dicho eso, mi nombre es Guido Martínez, profesional del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, y nos corresponde en esta oportunidad presentar el Plan Sectorial de Mitigación del Ministerio de Salud, que está establecido en el artículo 8 de la Ley Marco de Cambio Climático. Antes de comenzar, muy brevemente señalar que dentro del contexto de los distintos instrumentos de gestión ambiental, institucionalidad, instrumentos de fomento financiero, entre otros, destacamos, ¿verdad?, los instrumentos de gestión para el cambio climático, básicamente la contribución nacional determinada y la estrategia climática de largo plazo, puesto que entrega lineamientos sustanciales para lo que vamos a ver durante esta presentación. Y por supuesto que dentro de los instrumentos de gestión climática, la ley establece que algunos sectores, organismos del Estado, tenemos la responsabilidad de elaborar planes sectoriales de mitigación y adaptación, que son los planes que vamos a estar abordando durante esta sesión. Particularmente en esta presentación vamos a abordar lo que tiene que ver con el plan sectorial de mitigación establecido en el artículo 8 de la Ley Marco de Cambio Climático. Bueno, ¿qué es lo que es un plan sectorial de mitigación? Los planes sectoriales de mitigación son planes que deben establecer acciones para reducir y absorber los gases de efecto invernadero y cumplir con el presupuesto sectorial de emisiones de gases de efecto invernadero asignado a las instituciones a través de la estrategia climática de largo plazo.
Destacar que el Ministerio de Salud es una autoridad sectorial en materia de cambio climático y por lo tanto tenemos la responsabilidad tanto de elaborar y posteriormente en los años siguientes implementar este plan. Solamente señalar que la estructura de este plan es bastante formal, puesto que sus componentes están establecidos en la Ley Marco de Cambio Climático, y ahí es donde destacamos 4 pilares bastante importantes que tenemos que cumplir, como un diagnóstico sectorial de cambio climático, una descripción detallada de las medidas de mitigación nacional, regional y comunal, una descripción detallada de las medidas relativas a los medios de implementación y también indicadores de monitoreo, reporte y verificación. Bueno, dicho eso, nos vamos a enfocar en las siguientes láminas en lo que tiene relación con el diagnóstico sectorial, y ahí es muy importante señalar que la estrategia climática de largo plazo asignó a los distintos organismos del Estado el presupuesto de los cuales nos tenemos que hacer cargo en estos planes, ¿verdad? Y cuáles son los esfuerzos indicativos de mitigación. En ese contexto, teniendo en cuenta la totalidad de los esfuerzos indicativos de mitigación, al Ministerio de Salud se le indicó la responsabilidad de reducir alrededor de 2,4 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que equivale, considerando el esfuerzo de mitigación total de todos los sectores, a un 4,2% de la totalidad del esfuerzo de mitigación establecido en la estrategia climática de largo plazo. Teniendo en cuenta aquello, la estrategia climática de largo plazo asignó distintas categorías de gases de efecto invernadero de los cuales el Ministerio de Salud debe hacerse cargo, que son categorías que están establecidas de acuerdo al código IPCC, donde destaca la disposición de residuos, el tratamiento biológico de residuos sólidos, incineración y quema abierta, protección de los gases, emisiones que tiene que ver con sistemas de protección contra incendio, aerosoles, solventes y gases de óxido de nitroso. Aquí es importante destacar que más del 90% de las categorías de gases de efecto invernadero asignadas al sector salud corresponde a la disposición de residuos sólidos, y este es un dato muy importante que tenemos que considerar para efectos de ir enfocando qué es lo que vamos a incorporar en nuestro plan. Dicho eso, y si observamos el inventario de gases de efecto invernadero en la serie 1990 y 2020 de nuestro país, ¿verdad? Podemos observar sin lugar a duda que el sector de energía tiene un gran porcentaje o es responsable de un importante número de emisiones. Luego de eso podemos observar que alrededor del 7,3% del total del inventario de emisiones a nivel nacional está enfocado a lo que tiene que ver, o está generado, perdón, por el sector residuos. Si hacemos un zoom en lo que tiene que ver con el sector residuos, podemos observar que más del 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente metano, como lo vamos a ver a continuación, está relacionado o está generado en los sitios de disposición final de residuos sólidos. Y por supuesto que hay otras categorías también que son de interés, pero obviamente más del 50% de los gases de efecto invernadero asignados a este sector son generados en este tipo de instalación. ¿Cuáles son las categorías o los tipos de gases de efecto invernadero que están vinculados con estas emisiones? Ahí podemos ver que más del 90% son gases de gases de efecto invernadero de metano que se generan producto del sector residuo, y por lo tanto es uno de los ámbitos más relevantes que tenemos que considerar en nuestro plan. Bueno, teniendo en cuenta la situación a nivel nacional de los gases de efecto invernadero asignados al sector salud, que como pudimos observar en la lámina anterior están directamente vinculadas con el sector residuo y particularmente con la emisión de gases de metano en sitio de disposición final, ahora vamos a presentar cuáles son las medidas que incorporamos dentro de este plan. Es importante destacar, antes de presentar las medidas, comentarles a los consejeros, ¿verdad?, que tuvimos la oportunidad de contar con una consultoría que fue contratada por la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, que nos entregó, que fue una consultoría que estuvimos trabajando entre julio y diciembre del año 2023, finalizamos a comienzos de este año, y que fue una consultoría que permitió entregar
una propuesta de instrumentos y medidas de mitigación del sector residuos. Esta propuesta propuso 8 grandes medidas de mitigación y el documento está disponible en el expediente público que establece el reglamento para este tipo de planes. Así que ahí está el enlace por si alguno a lo mejor ya lo vieron, pero también reiteramos, es importante señalar que este documento está a disposición pública. También comentar que dentro de estas propuestas tuvimos la posibilidad en enero de este año de realizar una jornada de lanzamiento del Plan Sectorial de Mitigación, donde tuvimos la posibilidad de contar con más de 60 asistentes en forma presencial y también más de 150 conectados en vía remota. También se elaboró un informe final de esta jornada, el cual también está disponible en el expediente público del Plan Sectorial de Mitigación. Y en esta jornada tuvimos la oportunidad de presentar la propuesta de plan a distintos organismos del Estado, como el Ministerio de Educación, MIMBU, Energía, Subdere, SAC, ODEPA, Minagri, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Agencia para la Sustentabilidad de Cambio Climático, Cercotec, Elige Vivir Sano de Mideso, Asociación de Municipios Sur y la Municipalidad de Peñalolén también nos acompañaron en este proceso. También tuvimos la oportunidad de convocar a aquellos actores, tanto del sector privado como de la sociedad civil, relacionados con la gestión de residuos sólidos, y ahí nos acompañó el consorcio Santa Marta, KDM, Hidronor, Genera 4, Emeres, AEPA, Geociclo, la UTEM, la NIT y Fundación Basura. Y también tuvimos la oportunidad de contar con colaboradores, por supuesto que con el Ministerio de Medio Ambiente, Implementa Sur, que fue la consultora que realizó el estudio, y también tuvimos la posibilidad de contar con miembros del Global Methane Hub, inclusive nos realizaron una presentación respecto justamente de los efectos del metano sobre el cambio climático. Bueno, dicho todo este análisis, tuvimos la posibilidad entonces de establecer las medidas que son las que vamos a presentar a continuación. De esta manera, la propuesta de medidas y actividades del Plan Sectorial de Mitigación del Ministerio de Salud actualmente establece 5 grandes medidas, las cuales agrupan un total de 65 actividades. En primer lugar, una de las principales medidas está relacionada con la valorización de residuos orgánicos, y esto tiene que ver con fomentar la ejecución del compostaje a nivel domiciliario, compostaje en establecimientos educacionales y también compostaje en instalaciones de gran escala. Esto tiene un potencial de mitigación en este periodo de tiempo durante el año 2020 y 2030 negativo, básicamente porque el balance de masa, el balance energético, en realidad es negativo en este periodo, producto que se considera que durante el año 2020 y 2030 va a haber una gran fuente de emisión generada producto de la construcción y la puesta en marcha de este tipo de instalaciones, teniendo en cuenta que ya en los años siguientes este balance negativo se recupera y pasa a ser un aporte. Pero es importante considerar este balance energético durante la evaluación de las medidas. La segunda medida, y nos atreveríamos a decir que una de las más importantes, producto que contempla alrededor más del 90% del porcentaje del total del potencial de mitigación contenido en este plan, tiene que ver con la captura y quema de biogás en rellenos sanitarios, tanto existentes y nuevos, y por lo tanto esperamos, como lo vamos a comentar a continuación, a través de algunos cambios reglamentarios, normativos, lograr que este tipo de instalaciones, que son unas fuentes principales de generación de metano a nivel nacional, puedan reducir el nivel de generación de gases de efecto invernadero. Luego de eso tenemos la tercera medida de mitigación, que está relacionada con el reciclaje de papel y cartón, que aporta alrededor de un 5,8 del total de potencial de mitigación establecido en este plan. También incorporamos como una medida número 4 la reducción del desperdicio de alimentos, que aborda alrededor del 4,3% del potencial de mitigación de este plan. Y finalmente, no por eso menos importante, establecer una medición de huella de carbono y programa de eficiencia energética en los establecimientos de la red pública del país, que tendría un aporte, una contribución del 0,4 el potencial de mitigación del total que establece este plan.
Ahí podemos observar, no vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, pero en el anteproyecto que está disponible en el expediente público, este plan contempla un total de 65 actividades que están agrupadas en estas grandes 5 medidas. Un elemento importante a destacar dentro del presupuesto que estamos considerando en nuestro anteproyecto tiene que ver que la estrategia climática de largo plazo estableció inicialmente un esfuerzo indicativo de mitigación para el periodo 2020-2030 de una reducción de 2,4 millones de toneladas de CO2 equivalente. Sin embargo, en este plan estamos considerando un presupuesto con mayor ambición y de acuerdo a las estimaciones que hemos realizado, estamos aumentando este presupuesto inicialmente asignado a 6,21 millones de toneladas de CO2 equivalente durante el periodo 2020-2030, por lo tanto esperamos que sea un aporte significativo dentro de la reducción de gases de efecto invernadero y por supuesto que este porcentaje de reducción está principalmente enfocado a lo que tiene que ver con la reducción de metano en la gestión de residuos sólidos. Solamente para ejemplificar algunas de las medidas, vamos a mostrar en esta oportunidad la medida que tiene relación con la captura y valorización y quema en relleno sanitario existente y nuevo, cuyo objetivo es que el 100% de los rellenos sanitarios tradicionales existentes y los nuevos rellenos sanitarios tengan un sistema de captura y valorización o quema de biogás al año 2035. Como lo habíamos comentado anteriormente, el porcentaje de potencial de mitigación del total del potencial de mitigación que considera este plan supera el 90%. Y aquí, para ilustrar algunas de las actividades que están contempladas en esta medida, podemos destacar, por ejemplo, la que dice relación con la modificación del reglamento sanitario, sanitario que aprueba las condiciones sanitarias y seguridad básica en los rellenos sanitarios, el Decreto Supremo 189, donde cambia la perspectiva de la captura de biogás con este enfoque de seguridad por el cual fue creado a un enfoque en el cual se considera el componente de cambio climático. Y también otro elemento importante normativo a considerar tiene que ver con la elaboración de la norma de emisión de metano para rellenos sanitarios, que también esperamos que sea una contribución importante en la reducción de estos gases. Bueno, ¿con quiénes hemos trabajado? Tal como lo establece la ley y el reglamento procedimental, hemos trabajado con distintos organismos del Estado. Ahí podemos ver una gama importante de instituciones. Las que están con color azul son aquellas con las cuales ya hemos establecido un intenso diálogo para poder comprometer algunas medidas en este plan. Las que están con color blanco tenemos pendiente la discusión, pero que esperamos durante este proceso de consulta ciudadana poder obviamente establecer todas las conversaciones que sean necesarias para incorporar todos los enfoques que sean convenientes incluir en este plan. Es importante señalar, tal como lo comentamos, tuvimos una jornada de sensibilización en enero, también tuvimos un proceso de discusión bastante intenso y por lo tanto este total de 65 actividades que les comentábamos anteriormente no son de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Salud, producto que la gestión de residuos sabemos que es multisectorial y por esta razón es que hemos conversado con cada una de estas instituciones y hemos logrado establecer algún nivel de responsabilidad respecto de las distintas competencias que tienen los distintos organismos para efecto de comprometer algunas actividades por parte de ellos y así como en esta lámina podemos apreciar la distribución de las actividades por cada uno de los organismos con los cuales hemos estado conversando, el Ministerio de Educación, SUBDER, el Ministerio de Medio Ambiente, MIDESU, MINAGRI, etcétera. Tenemos todavía una discusión pendiente con los gobiernos regionales. Justamente el día de mañana tenemos comprometido una sesión donde vamos a conversar respecto a este plan y por supuesto que va a ser una instancia muy valiosa para recibir sus comentarios, observaciones y otros elementos que sean necesarios en esta etapa. Y ya para ir finalizando, solamente comentar que este plan sectorial mitigación tiene algunos instrumentos normativos estructurales en materia de residuos. Uno de ellos tiene que ver con el proyecto de ley que promueve la valorización de residuos orgánicos. Por supuesto que teniendo en cuenta que esta es una responsabilidad parlamentaria,
como ejecutivo no podemos comprometer, ¿verdad?, la promulgación del reglamento, pero sí dentro del plan están comprometidas todas aquellas acciones que en el fondo tienden a dar una pronta tramitación y esperamos que también durante este periodo dicho proyecto de ley sea promulgado, puesto que consideramos que es un instrumento normativo que realizará cambios importantes en la gestión de residuos y por supuesto que contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero establecido en este plan. También el reglamento de compostaje, que es un reglamento respecto a las instalaciones de valorización de materia orgánica a cargo del Ministerio de Salud, el cual ya está en una etapa avanzada de tramitación, terminó con el proceso de consulta ciudadana y en este momento está en el proceso de revisión de todas las consultas y el análisis jurídico respectivo. La modificación del reglamento sanitario del Ministerio de Salud también es un elemento estructural que va a venir a contribuir de manera importante a la captura y valorización y quema de biogás en los rellenos sanitarios. La norma de emisión de gases de efecto invernadero, tal como lo establece el artículo 14 de la Ley Marco de Cambio Climático, que esperamos también que sea un instrumento que venga a contribuir en forma significativa a la reducción. El proyecto de ley que regula la distribución de alimentos, que está a cargo del Ministerio de Salud, también es un elemento normativo que estamos incorporando en el plan bajo la perspectiva del Ejecutivo y también distintas propuestas de ordenanzas municipales para abordar la gestión de residuos sólidos a nivel local. Bueno, ¿dónde estamos hoy día? Nos encontramos en este proceso que tiene que ver con el proceso de participación ciudadana que finaliza el 29 de julio del presente año. Hemos tenido que ir cumpliendo, tal como lo establece la ley y el reglamento, distintos hitos, como lo fue la publicación en el Diario Oficial que dio inicio al proceso de elaboración del anteproyecto del Plan Sectorial de Mitigación, que esto fue en diciembre del año pasado. Durante enero y abril de este año estuvimos trabajando en la elaboración del anteproyecto con los distintos organismos que ya presentamos. Luego de ello, en abril, se publicó el extracto en el Diario Oficial de la resolución de la aprobación del anteproyecto y también el envío al Consejo Nacional, al ETIC y al Comité Científico del Plan, a la Seremi de Medio Ambiente de todo el país y a los comités regionales de cambio climático también de las 16 regiones. Por lo tanto, en estos momentos nos encontramos en el proceso de participación ciudadana y una de estas instancias justamente tiene que ver con solicitar la opinión a este Consejo Nacional para la Sustentabilidad y posteriormente esperamos cumplir, de acuerdo a los plazos establecidos, en un cronograma bastante acotado. No disponemos de mucho tiempo, por lo tanto esperamos someter este anteproyecto a aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad durante septiembre de este año. Luego de ello, el documento pasa a la firma de todos los ministros y finalmente a la firma del presidente de la República. Como ustedes pueden ver, es un proceso que hoy día está normado reglamentariamente y estamos ejecutando las actividades de acuerdo a cómo indica el reglamento. Y solamente ya para finalizar, comentar, porque también está la duda de qué podría pasar con las regiones y con las comunas. Actualmente la ley establece en su artículo 11 y en su artículo 12 que las regiones tienen la obligación de elaborar planes de acción regional de cambio climático a través de los comités regionales de cambio climático y por supuesto también que los municipios tienen la responsabilidad de establecer planes de acción comunal del cambio climático. Estos planes tienen que estar en absoluta coherencia con los distintos instrumentos de gestión para el cambio climático, siendo uno de ellos este plan que hoy día estamos discutiendo y por lo tanto para nosotros es muy relevante y es muy importante que los gobiernos regionales y locales incorporen las acciones de este plan, principalmente en materia de gestión de residuos, y para eso hemos hecho una equivalencia de algunos proyectos también que se pudiesen implementar a nivel regional, que por supuesto que son compromisos que ya están establecidos en nuestros instrumentos de gestión ambiental, como la estrategia de residuos orgánicos, que tiene que ver con alcanzar 500.000 composteras instaladas en vivienda al 2030, 5.000 composteras instaladas en establecimientos educacionales al año 2030, también al mismo año contar en lo posible con 37 plantas de compostaje de gran escala, que el 100% de los rellenos sanitarios, tal como lo vimos anteriormente, tanto nuevos como existentes, tengan captura y valorización y quema de biogás al año 2035,
en materia de reciclaje, alcanzar progresivamente el 70% de reciclaje y papel y cartón al año 2035, y en materia de la reducción del desperdicio de alimentos, reducir en un 50% el desperdicio de alimentos al año 2030. Por lo tanto, hay algunas indicaciones que hoy día a través de este plan estamos recomendando a las regiones poder incorporar en sus procesos de discusión de la elaboración de estos planes, producto que es muy importante para efecto de la reducción real de metano derivada de la gestión de residuos, que las distintas localidades se hagan partícipes de este plan y también incorporen acciones tendientes a ello. Bueno, y finalmente señalar que estamos en este momento, tal como lo comentamos, en un proceso de consulta ciudadana que finaliza el 29 de julio, y por lo tanto hoy día el expediente público junto a todos los documentos que hemos comentado durante esta presentación están disponibles en el sitio web que ahí se indica, y también hay un formulario para abordar dentro de la lógica digital, ¿verdad? Las distintas consultas, observaciones o comentarios que podamos recibir por parte de la ciudadanía, y también ahí el Ministerio de Medio Ambiente nos está ayudando en la difusión de este proceso de consulta ciudadana. Eso es lo que queríamos compartir esta mañana y se finaliza la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Ya, vamos a tomar entonces ahora todas las preguntas y contestamos al final. Rodrigo Pérez. Oye, bueno, gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas, ministra, y un comentario. La pregunta es, respecto, no me queda claro, no lo vi en el anteproyecto, puede que se me haya pasado, si es que hay una estimación, por un lado, bueno, del costo económico, ¿verdad?, que tiene la instalación de estos sistemas de captura, y por otro lado también, bueno, los potenciales beneficios que pudiese tener la valorización o el uso de los gases, digamos, generados por los rellenos sanitarios. Entonces ahí me queda esa duda, digamos, de la factibilidad en términos presupuestarios o los costos asociados a la implementación de estas medidas. Eso por un lado específico. Y el comentario, para mí, en mi opinión, es una oportunidad importante para el país, la implementación de este plan. En particular estoy pensando en lo que se refiere a los cambios en las conductas de reciclaje de la población, porque sin duda que tiene impactos positivos que van más allá de una potencial reducción, ¿verdad? Porque pareciera que es marginal la reducción, la mitigación asociada al reciclaje de los hogares, pero el impacto que eso puede tener en términos culturales trasciende en lo que es el objetivo principal de este plan, porque permite avanzar hacia conductas de responsabilidad ciudadana en la relación con la naturaleza, permite avanzar en conductas de aprendizaje de los niños, ¿verdad? Si la familia y en la escuela cotidianamente avanzamos en sistemas de reciclaje. Entonces, me parece que hay una alta oportunidad, un plan que tiene mucha potencialidad más allá de su objetivo específico, pero sí me queda un poco la duda respecto a cómo se aborda esta transición cultural que esto requiere, ¿verdad? Que involucra probablemente cambios a lo mejor en los currículos, pero a lo mejor sistemas de campañas masivos, ¿verdad? Entonces, el reciclaje, si bien una conducta cotidiana relevante, bueno, requiere cambio en las conductas que no son fáciles de lograr con medidas específicas, o sea, requieren medidas que sean transversales y que impacten, bueno, que busquen transformar estos aspectos culturales. Entonces tenía esa duda y ese comentario que quería hacer, ministra. Gracias. Muchas gracias. Carlos. Muy bien, gracias, ministra. Quisiera agradecer por la presentación, Guido. Sí, yo tengo un par de preguntas. Primero, un comentario general, ¿no? Las metas me dan la impresión que son ambiciosas, lo cual es muy positivo, digamos, ¿no? Pero eso obviamente gatilla
dudas respecto de la factibilidad, digamos, de cumplir con las metas. Entonces, quizás una primera pregunta que tengo, que es más general, digamos, es, este es un plan para el 2020 al 2030, digamos, y estamos en la mitad más o menos del periodo, ¿no? Yo estoy exagerando algo, digamos, ¿no? Pero, ¿cuál es la impresión que tiene sobre este es un plan, pero ya estamos a mitad del periodo para el cual se planifica, digamos? Entonces, ¿cuán factible es, dado que estamos en la mitad del 2024, de lograr las metas, estas metas que son súper ambiciosas, algunas de ellas, digamos? Lo otro es, bueno, tiendo a coincidir con Rodrigo, es posible que yo no lo haya visto, digamos, pero no vi información sobre costos asociados a las medidas. Y voy a poner solo un ejemplo, digamos, ¿no? O sea, una de las medidas involucra instalar 500.000 composteras, digamos. Yo no sé cuánto vale una compostera, digamos, pero supongo, me imagino que eso no, instalar 500.000 composteras no es ni fácil ni barato, ¿no? Estaba pensando en los programas de recambio de calefactores. En una década se han recambiado 60.000, 70.000. Estamos hablando de 500.000, digamos. Entonces, la cuestión de los costos, yo creo que es importante y yo lo eché de menos, digamos. Y lo tercero tiene que ver con, o sea, voy a tomar de nuevo el ejemplo de la compostera, digamos, pero puede aplicar para otra de las medidas, ¿no? Obviamente no se trata solo de instalar equipamiento, ¿verdad? Se necesita, por ejemplo, en el reciclaje, cambios de conducta. Entonces, si es que el plan considera medidas que van más allá de la cuestión puramente tecnológica, ¿no? Para que se usen las composteras, digamos, o para que las personas hagan reciclaje, entonces se necesita que las personas seguramente aprendan, ¿no? Parte de los problemas puede ser que la gente no sabe cómo hacer eso, digamos, ¿no? Entonces, si hay medidas complementarias a la cuestión puramente de infraestructura, que es muy importante, y otros factores que pueden ser relevantes y que pueden estar detrás de por qué tenemos tan poco reciclaje o tan poca valorización de residuos. Eso serían como 3 inquietudes por ahora. Muchas gracias. Sí, Jorge, acá en la sala. Muchas gracias, ministra. Guido, también por la presentación y por el diseño que han venido trabajando. Y voy a hacer una observación en función de algo similar a lo que comentó recién Carlos. A ver, la observación estructural tiene que ver precisamente con los costos. Nosotros hemos tenido en SOFOFA una serie de visitas a partir de gestores, titulares de relleno sanitario, que están preocupados por el diseño. Y más allá de transmitir la preocupación, quisiera poner sobre la mesa la posibilidad de transformarlo en una oportunidad. Y esto tiene que ver con las exigencias de captura del biogás. Esto también está asociado al DS 189 también. Y aquí lo que queremos transmitir es que hay una correlación inequívoca respecto a el diseño de metas que, como decía Carlos, pueden ser ambiciosas, o al menos aparecen así bastante ambiciosas, más de lo que está establecido, y los costos de implementación. Y aquí la posición es que como país naturalmente tenemos que esforzarnos por identificar fuentes de financiamiento que sean apropiadas. Nosotros hemos estado impulsando desde hace 10 años, desde la creación del Centro de Medio Ambiente y Energía, SOFOFA, el uso de instrumentos económicos de gestión ambiental. Y tuve la suerte también de estar en la antigua CONAMA, en que hicimos un uso bien focalizado del mecanismo de desarrollo limpio para lo que fue en ese minuto la captura de emisiones en los rellenos sanitarios. De hecho, hay algunos números bien especiales.
En la década de los 90 teníamos cerca de 1.700.000 toneladas de CO2 asociado a esta dimensión. Y entre el año 2006 y 2012 se mantuvo una cifra del orden de 4,5 millones de toneladas, producto de inversiones y concurrencia al financiamiento del CAPEX asociado a la captura, producto del mecanismo de desarrollo limpio. Este mecanismo ha venido desarrollando, me parece re bueno que esté Andrea aquí también, que conoce bien esa historia, ha venido evolucionando. Hoy día el espectro de posibilidades se ha ampliado, particularmente al alero del artículo 6.2, y hay iniciativas en las cuales también nos hemos estado involucrando para poder allegar esos recursos al país. Entonces, yo no quisiera que esa oportunidad se desaprovechara. Naturalmente que establecer una exigencia puede ser relativamente simple, como tener el 100% de captura a cierta fecha, pero naturalmente el cómo se financia no da lo mismo. Estamos viviendo hoy día precisamente esta suerte de pseudocrisis o elementos bien complejos asociados a las tarifas eléctricas, y nosotros hemos estado trabajando algunos escenarios de simulación de esas tarifas, de establecerse exigencias de captura como las que están sobre la mesa. Y hay exigencias que podrían, o sea, hay aumentos que podrían ser bien significativos. Nosotros tenemos una estimación, no quiero entrar al detalle ahora, pero de un orden de variación del 50% del alza de las tarifas si no se considera el uso de los certificados de emisiones o de reducción de emisiones. Entonces, de las tarifas de disposición de residuos. Entonces eso podría ser un dolor bien grande, particularmente para los rellenos sanitarios. Hay una dimensión también compleja que tiene que ver con que cuando aumentan las tarifas también aumenta naturalmente, y en eso hay trazabilidad internacional, los sitios de disposición ilegal, que pueden ser bien complejos. Y por lo tanto, el desafío aquí, y obviamente siempre lo señalo, nosotros hacemos llegar documentos con análisis más detallados, sobre todo pensando en que el periodo de consulta es el 29 de julio, naturalmente que el efecto de la consideración de los certificados de reducción de emisiones podría apalancar fuertemente esta iniciativa, y por lo tanto en esa entrega vamos a entregar más detalles respecto de estas simulaciones que estamos hablando, pero esencialmente el desafío lo dejo expuesto, que es el de armonizar la exigencia. Esto no es que no se deba hacer, pero es muy distinto ponerlo como una exigencia sine qua non, en el fondo si tiene que hacerse sí o sí, y da lo mismo cómo se financie, respecto a hacerlo compatible con los mecanismos de financiamiento. Uno puede poner, por ejemplo, una exigencia de estrategia. Nosotros hemos aplicado anteriormente en medidas de mitigación asociadas a planes de descontaminación, por ejemplo, la obligatoriedad de presentar programas asociados a las capturas, y en eso naturalmente que podría tener cabida el uso de estos instrumentos económicos de alcance internacional, que podría venir a apalancar obviamente los costos traseros. Entonces ese desafío lo dejo expuesto, hay distintas formas de hacerlo, pero naturalmente que hay que trabajarlo, y es la observación principal que nosotros tenemos. Gracias, Jorge. Le damos la palabra a Guido, al equipo en general del Ministerio de Salud, para responder. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Efectivamente, el componente financiero es un tema dentro del plan. Nosotros hoy día contamos con estimaciones preliminares del costo de algunas de las medidas. Sin embargo, yo creo que es importante señalar a cada uno de los consejeros que, tal como lo establece la ley y el reglamento procedimental, una vez terminado el proceso de consulta ciudadana, como Ministerio de Salud tenemos la obligación, no solamente como ministerio, sino que todos los ministerios que estamos trabajando en la elaboración de estos planes, tenemos la obligación de elaborar un informe financiero respecto al plan, ¿ah?
Por lo tanto, estamos a la espera de finalizar con el proceso de consulta ciudadana, que tal como señalamos, finaliza el 29 de julio, y ahí, como se ha comentado, esperamos recibir la mayor cantidad de comentarios y observaciones por la vía oficial, justamente para tener la posibilidad de tenerlas sobre la mesa y analizarlas, y por supuesto que este informe financiero formará parte del expediente público y esperamos ahí está, que prontamente esté publicado para que esté a la vista de todos, ¿verdad? Respecto el tiempo, que lo preguntaba el consejero Carlos Chávez, efectivamente nosotros también estamos preocupados respecto la temporalidad del plan. Tenemos muy poco tiempo, la urgencia climática es alta y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de aquello. Y por ello es que dentro del diseño del plan hemos establecido aquellos cambios estructurales, como por ejemplo la modificación del Decreto Supremo 189. No lo estamos proponiendo ejecutar el año 2030, sino que justamente esperamos que durante ya este año ojalá tener una propuesta, y tal como lo estamos proponiendo en nuestro plan, ojalá el año 2025 esa modificación ya esté oficializada. Recordemos que son modificaciones que también tienen que pasar por consulta pública y lo más probable que también por la aprobación del Consejo de Ministros. Por lo tanto, solamente comentar que estamos absolutamente conscientes de la urgencia y por supuesto ahí como medida de mitigación lo que hemos realizado en el plan es justamente organizar las medidas de tal manera de aquellas que van a contribuir de manera significativa a la reducción de gases de efecto invernadero, principalmente metano de la gestión de residuos, sean aquellas que tengan que realizarse con urgencia durante este periodo de tiempo. Por supuesto que la urgencia hoy día en esta medida ha estado enfocada principalmente a lo que tiene que ver con la reducción de metano en relleno sanitario, pero tal como se señaló, obviamente hay otros elementos dentro del plan que nos parece relevante que estén incluidos, ¿verdad? Y se habló del cambio cultural, se habló de cómo contribuir, ¿verdad?, a que los dispositivos domiciliarios sean usados de manera correcta, y para eso comentar que el plan, dentro de las medidas principalmente de valorización de residuos orgánicos, también contempla estrategias de educación, tanto formales como no formales, un diseño de un trabajo en conjunto con el Mineduc también para ver cómo fortalecer los establecimientos educacionales en esta materia. Por lo tanto, si bien el enfoque, teniendo en cuenta que el 90%, ¿verdad?, del esfuerzo de mitigación está orientado a relleno sanitario, ¿verdad?, también nos hemos descuidado respecto otras acciones que también creemos que es importante realizar en el ámbito de la sociedad civil. Y por lo tanto, ahí ustedes van a poder observar dentro de las acciones, de las 65 actividades que hay, varias de ellas que están relacionadas con procesos educativos, ¿ah? Y no solamente con proceso educativo a la sociedad civil, sino que también al área industrial, y ahí Cercotec también nos está apoyando en algunos ámbitos que hay que cambiar algunas prácticas en relación a ello. Y en relación al último comentario, efectivamente es de interés para nosotros también abordar la importancia del aspecto de inversión, y por supuesto que ese es un diálogo que también tenemos que establecer. Por lo tanto vamos a estar muy agradecidos que nos puedan hacer llegar los antecedentes respecto de las estimaciones o evaluaciones preliminares que se hayan ejecutado, porque eso también nos puede ayudar durante este proceso de consulta ciudadana, también establecer el diálogo ahí con las distintas unidades también del Ministerio de Medio Ambiente para abordar este aspecto económico, ¿ah? No sé si alguien más del equipo del Ministerio de Salud quisiese complementar algo a lo dicho. Parece que no. Pero acá, desde Cambio Climático, sí tienen un comentario, yo también tengo. Ok. Sí, dos comentarios. Uno, podríamos facilitar el estudio de implementación a los consejeros porque hay una estimación de costo que si bien no es exactamente lo que se implementó en el plan, tiene análisis de las mismas medidas, entonces se puede compartir ese antecedente mientras tanto porque no necesariamente va a ser idéntico, pero es un antecedente que puede ayudar a los consejeros a entender mejor cómo vendría el tema de costo. Sobre el uso de instrumentos económicos, en particular, una consideración que lo complejo del artículo C es que no tributa al plan lo que
lo que se implemente por ahí, a menos que se genere una figura en que se comparten eso. Entonces ahí sería interesante, Jorge, que en el análisis que hay en darme una propuesta, por ejemplo, ya se implementa, bueno, está tratando de sobrecumplir. Entonces uno podría decir, quizás la mitad de esto queda como dentro de la esfera del país y la otra mitad entonces habría que pensar una figura de ese estilo porque, claro, si no, justamente como que va en contra del propósito del plan porque... Hay un equilibrio, hay un trade-off entre obviamente afectar parcialmente la meta nacional versus el dinamizar y el que ocurra. Entonces yo creo que ahí se puede llegar a una excelente ecuación, justamente para trabajar. Sí, yo creo que eso se puede trabajar, que es distinto al MDL porque el MDL no nos costaba nada. Entonces, Claro. como no había ajustes correspondientes, Chile no tenía ese tema. Yo quería poner otro elemento también que involucra, primero que nada, yo ya había escuchado esta presentación, felicitar al equipo de MinSal porque encuentro que el plan ya en esta etapa de anteproyecto cumple con varios como de los de la visión que teníamos para los planes de mitigación. Primero que nada, es un plan que tiene 5 líneas estratégicas con acciones, así que es bien acotado en ese sentido. Eso va a ser bueno para poder hacerle seguimiento, ¿no? Hay algunos planes antiguos que tenemos que, bueno, incluso nuestra estrategia climática de largo plazo que tiene así un número gigantesco de medidas, que va a ser muy difícil que le podamos hacer un buen seguimiento, así que en este caso, así como que menos es más, encuentro que bueno. El hecho de que se hayan visto oportunidades de sobrecumplir, yo diría que da efectivamente, da 2 oportunidades, porque de los 7 planes de mitigación, se pone en la ley en el caso de que alguna no cumpla. Y en ese caso tiene que, en el fondo, como negociar con otro sector. Entonces pudiera haber ahí, la idea es que efectivamente se implementen las medidas más costo efectivas. Entonces voy a inventar, imagínate que minería tiene 8 medidas de las cuales finalmente hay una que no le resulta, podría negociar con salud porque salud está sobrecumpliendo, ¿no? Y ahí puede haber, lo que importa finalmente es que disminuyamos las emisiones del país. Entonces ahí está eso. Entonces tener ya la visión de que se puede sobrecumplir y de manera bastante significativa, si se implementan correctamente la medida, yo creo que es un súper buen espacio. Y bueno, y también da esta oportunidad de quizás pensar en un método en la cual algunos de esos sobrecumplimientos de esas emisiones que podemos reducir las vendamos para el extranjero y de esa manera apalancamos recursos que nos puedan entonces ayudar a implementarlo más fácilmente. Así que en ese sentido esto es una muy buena noticia para el país, para que nos ayude a la implementación. Y lo otro que quería mencionar también, que aquí se ve bien nítidamente, es la cantidad de coayudantes. Eso también es bien parte del espíritu de estos planes. Yo siempre cuando describo la ley marco de cambio climático digo que si esto se implementa correctamente es un cambio de paradigma de cómo funciona el Estado, bien interesante, que en vez de trabajar en silos tiene que trabajar de una manera muy coordinada. Y eso también se hace bien evidente cuando uno ve la cantidad de otras instituciones que tienen que ayudar a la implementación, así que eso también es positivo. Y haber identificado algo que todavía no nos queda 100% claro de cómo se va a implementar, que es que los planes sectoriales tienen que estar coordinados con los planes regionales y comunales. Se hace como muy evidente, ¿verdad? Porque finalmente los rellenos sanitarios es un número finito, están en ciertas regiones, va a tener que ocurrir allí. Y lo otro es que prácticamente todas las medidas tienen de alguna manera como instrumentos vigentes o por estar vigentes alternativos. Por ejemplo, la ley REC está a cargo del reciclaje de cartón y papel. Si sacamos la ley de orgánicos que hoy día se vuelve a votar, a ver en el Congreso, así que esperamos que ahí nos vaya bien. También va a ayudar la ley de desperdicio de alimentos, ojalá también tenga un avance, porque ahí entonces como que hacemos más robustas todas estas medidas más allá del plan. Así que
Eso. Ahí en el chat, ahí. Sí, sí. Ya, pues, entonces ahora le damos la palabra. Sí, Una votación muy cortita. En la línea de lo que usted señaló recién, que parece súper adecuada esta sinergia instrumental. Solamente poner sobre la mesa porque lo veníamos conversando tiempo atrás, pero con Gonzalo Aguilar, por ejemplo, que en algún momento tuvimos algunas conversaciones. Que un elemento también complementario es disminuir la presión sobre los rellenos sanitarios de otros residuos. Y ahí yo quería agradecer a la ministra porque se estableció en el programa de regulación ambiental para este año el trabajo que estamos haciendo un esquema colaborativo para impulsar el reglamento de valorización de residuos industriales. Entonces, solamente lo pongo sobre la mesa porque todos estos instrumentos debiesen ser armónicos en la misma estrategia. Así que, nuevamente, gracias, ministra, y toda la disposición para seguirlo trabajando, incluyendo también a sectores de salud que son súper relevantes en esta. Gracias. Julio, parece que va a ser la presentación del plan de adaptación. Sí es. Ya. Muchas gracias, ministra, por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de presentarte COSOC de Medio Ambiente nuestro anteproyecto de actualización de plan de adaptación al cambio climático. Voy a compartir pantalla. No sé si se ve ahí. Sí, falta ponerlo en pantalla completa, ¿no? Ahí Ahí parece que está perfecto. en pantalla completa también. Bueno, como decía, muchas gracias a todos por la oportunidad de exponer nuestro plan de adaptación al cambio climático, que es la actualización del plan anterior. Mucho digamos, del proceso que hemos llevado ha sido un proceso paralelo con el plan de mitigación, así es que yo me voy a aprovechar de muchas cosas que ya se dijeron para el primer plan que se expuso, ya que al menos o las paso muy rápido, las mencionaré solamente, y señalar entonces que eh, nos enfrentamos al mismo andamiaje de instrumentos de gestión del cambio climático, es decir, todo el sistema, ¿no es cierto? Y en esta lámina lo único que cambiamos es quiénes son los que, de acuerdo a la ley, tienen que desarrollar planes de adaptación, ¿no es cierto? Los sectores que van a tener que desarrollar su plan de adaptación. ¿Ya? Pero básicamente, ¿cierto? Es lo que ya se mostró anteriormente. Señalar en primer término que, digamos, la actualización del plan de adaptación al cambio climático, ¿ya? Es una segunda, digamos, una actualización del plan anterior, que fue el plan que tempranamente el Ministerio de Salud desarrolló en términos de adaptación al cambio climático, fue un plan de 2016-2021, cuyo objetivo principal fue fortalecer la capacidad del país en el sector salud para responder al cambio climático, identificando e implementando medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan aminorar las consecuencias negativas que este fenómeno provocará sobre la salud de la población y asegurar el funcionamiento adecuado de los servicios y redes de salud, considerando las nuevas condiciones climáticas y los impactos proyectados. Ese fue, digamos, nuestro primer plan, ¿ya? Que se compuso de 8 ejes de acción y 16 medidas de adaptación. Señalar además, ya, que este primer plan estuvo enfocado fundamentalmente, no diría exclusivamente, pero fundamentalmente, ¿ya? O descansó en 3 pilares básicos que fueron la creación de capacidades, ¿ya? De manera de contar dentro del sector salud con un capital humano suficientemente interiorizado en la temática de cambio climático, sus impactos en la salud de la población y medidas de adaptación. No nos olvidemos que al año
2016, ¿no es cierto?, el cambio climático no estaba tan presente ni estaba tan interiorizado ya en la conciencia pública como lo está haciendo ahora, ¿ya? Y un digamos, el primer objetivo fue, o un primer pilar fue contar dentro del sector salud con, eh, digamos, funcionarios, personal de todo nivel, ¿ya? Y, totalmente distribuido regionalmente, que supiera qué era el cambio climático, cuáles eran las amenazas que para la salud representaba, ¿ya? Y cómo poder abordar las tareas de adaptación, ¿ya? En lo que respecta a salud, considerando, ¿no es cierto?, que en lo que respecta a salud, ¿ya? Un plan de adaptación de esa relación eh, con la protección de la salud de las personas y la comunidad, pero también de esa relación con asegurar la continuidad de el funcionamiento, ¿no es cierto?, de los sistemas de entrega de salud. Un segundo portal importante fue el fortalecimiento institucional, ¿ya? Es decir, crear dentro del Ministerio de Salud una unidad de coordinación ejecutiva encargada de articular, coordinar y dar seguimiento a las diversas acciones del plan de salud frente al cambio climático. Y por último, un pilar que también se consideró de radical importancia, que fue la generación de conocimiento respecto del estado de situación actual referido a las variables ambientales vinculadas al cambio climático, capaces de afectar la salud de las personas y sobre la cual apoyar fundamentalmente las posteriores medidas de adaptación, vale decir, fundamentalmente el plan siguiente, porque este era un plan a 5 años plazo, y justamente en este momento estamos actualizando y podríamos decir, ¿no es cierto?, que se trata de, es decir, de aprovechar ¿ya? Eh, las lecciones aprendidas. Bueno, este plan, como decíamos, contó con 8 ¿ya? ejes, ¿no es cierto?, de cambio climático y 16 medidas de acción climática que no tiene sentido que en este momento las lea o, digamos, señalar nomás que se agruparon de diferentes formas. Ya mencionamos que dentro de los ejes principales estaba el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento del capital humano, la generación de evidencia, pero también tuvo componentes de vigilancia, de promoción de la salud, de respuesta a situaciones de emergencia, disminución de vulnerabilidad y de atención de salud. Ahora, fue un plan que, es decir, tuvo, digamos, una implementación solo parcial. Llegamos a un 62,9% de la implementación, ya en donde, como se puede ver acá, ¿no es cierto?, en color naranja, hubo algunas medidas que prácticamente no se pudieron implementar, ¿ya? Y lamentablemente varias de esas medidas eran insumo para medidas siguientes, ¿ya? O sea, para otras medidas. De manera entonces que ¿ya? Nos vimos, digamos, en la imposibilidad de implementar el plan en mayor grado, ¿ya? Y esto fundamentalmente por la pandemia COVID-19, que si bien afectó a la totalidad del quehacer nacional y obviamente al quehacer global, hizo recaer sobre el sector salud, por razones obvias, una carga y responsabilidad especial que obligó a redefinir prioridades y a reasignar recursos humanos y materiales, ¿ya? De manera entonces que nuestro primer plan, ¿cierto?, tuvo solamente una implementación parcial, que es la que tenemos aquí, ¿ya? Ahí está medida por medida, ¿ya? Respecto de lo que logramos implementar. Bueno, ¿cuáles son entonces ahora, aprovechando las enseñanzas que obtuvimos de los aprendizajes del primer plan, ¿ya? Lo que nos, digamos, sobre la que estamos basando esta actualización del actual plan de adaptación? Bueno, evidentemente el marco de cambio climático, la contribución nacional determinada, la estrategia climática a largo plazo, la adaptación al cambio climático del sector salud expresada en el plan anterior, la estrategia nacional de salud, ¿ya? Que son las orientaciones estratégicas que el sector se fija cada cierto tiempo, y por último, ¿ya? El resultado de una consultoría que se hizo con la colaboración
tanto financiera como técnica del Ministerio de Medio Ambiente para generar insumos para actualizar el anterior plan. Los desafíos que nos propusimos al diseñar este nuevo plan, ¿ya? O esta actualización de plan fue incorporar la acción regional en la adaptación en salud al cambio climático. ¿Por qué lo destacamos así? Porque el primer plan estuvo muy radicado, ¿ya? En el nivel central, ¿ya? Con los 3 pilares fundamentales que ya mencionamos, ¿ya? Y la idea entonces era ahora bajar, ¿no es cierto?, la implementación del plan con medidas, ¿ya? De acción regional específica, incorporar el enfoque de cambio climático en todas las instancias técnico-administrativas del sector, asegurarnos que todo el sector salud, ¿no es cierto?, estuviera, ¿no es cierto?, involucrado en las acciones que definimos en el plan en materia de adaptación al cambio climático, incorporar explícitamente el enfoque de género en la adaptación al cambio climático, ¿ya? Abordar explícitamente los efectos del cambio climático en salud mental, que es un tema que siempre fue quedando atrás, ¿ya? Y por último, focalizar las acciones según vulnerabilidad asociada a cada amenaza climática específica, ¿ya? El actual anteproyecto de actualización del Plan Sectorial de Adaptación ha sido elaborado por el Comité Operativo del Ministerio de Salud, ¿ya? El cual desarrolló un trabajo, ha estado desarrollando un trabajo coordinado con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Como contraparte técnica. Y esto es importante señalar aquí entonces que creamos un comité operativo muy ampliado, donde prácticamente hicimos participar a todas las dependencias técnico-administrativas del Ministerio, ¿no es cierto? División de Atención Primaria, por ejemplo, hasta ahora la atención primaria no había estado presente en la formulación del plan anterior, la División de Políticas Públicas Saludables, ¿no es cierto? Todo el área de epidemiología, el área de la gestión de redes asistenciales, etc. Y ello, como digo, con el apoyo técnico del Ministerio de Medio Ambiente. El objetivo, ¿ya? De este proyecto de plan actualizado, ¿ya? Es aumentar la resiliencia actual y futura del sector salud para responder al cambio climático, focalizándose en especial en los grupos más vulnerables de la población, junto con asegurar el funcionamiento adecuado de los servicios y redes de salud, considerando las nuevas condiciones climáticas y los impactos proyectados. O sea, un objetivo bastante similar al anterior, ¿ya? Pero como digo, con desafíos distintos, ¿ya? Y en donde estamos también tratando de incorporar medidas que apunten no solo a la adaptación, sino también a la resiliencia dentro del sector. La propuesta que tenemos en este momento, ¿no es cierto?, que es un anteproyecto, ¿ya? Tiene 6 líneas o 6 ejes fundamentales que son fortalecimiento del sector salud en cambio climático, que al igual que el plan anterior, ¿no es cierto?, se mantiene, ¿ya? E incorpora junto al fortalecimiento del capital humano el desarrollo de metodologías que permitan la elaboración de planes de emergencias regionales, considerando las amenazas climáticas junto al resto de las amenazas locales asociadas, o sea, las amenazas asociadas al cambio climático junto al resto de las amenazas locales, ¿ya? Para desarrollar sus planes de emergencia, y el desarrollo de un plan interno del Ministerio de Salud para respuesta ante eventos de altas temperaturas extremas y olas de calor, ¿ya? Toda una serie de medidas, ¿no es cierto?, que se trabajaron con la red asistencial, básicamente el desarrollo de un plan de respuesta a la red asistencial a las olas de calor, ¿ya? El aumento de la cantidad de prestaciones que se pueden realizar en línea, ¿ya? Del sector salud para evitar la exposición a riesgos climáticos, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la red asistencial frente a vectores y reservorios, y el diagnóstico de las líneas vitales, ¿ya? Y las amenazas climáticas, de manera de asegurar, ¿no es cierto?, o por lo menos propender a la autonomía, ¿no es cierto?, de los sistemas de salud, ¿ya? En lo que se refiere a líneas vitales, ¿ya?
frente a eventos meteorológicos extremos y otras amenazas que pudieran afectar, por ejemplo, el suministro de energía, por ejemplo, el suministro de agua potable, etc. Un área muy importante ya que hemos incorporado ahora en este nuevo plan es establecer un sistema de vigilancia epidemiológica de los efectos en salud asociados a cambio climático. Eso parte por, digamos, definir qué patologías son aquellas que de alguna manera, ¿no es cierto?, están asociadas a las diferentes manifestaciones del cambio climático, ¿ya? Asegurarse de tener un buen registro de esas patologías, ¿ya? Generar data suficiente para generar información y finalmente hacer vigilancia respecto de los efectos en salud asociados al cambio climático. Esto no es tarea fácil, ¿ya? Pero estamos dispuestos a implementarlo y estamos tomando las medidas necesarias para poder tener, digamos, un sistema robusto de vigilancia epidemiológica frente a estos efectos. Un área interesante, nueva, ¿no es cierto?, que explícitamente se incorpora es la seguridad alimentaria y enfermedades transmitidas por alimentos, ¿ya? Que tiene tres medidas, ya que son la promoción de la alimentación saludable y sostenible, el análisis de las dinámicas entre cambio climático y las enfermedades transmitidas por alimentos, y la prevención y gestión de intoxicaciones causadas por florecimientos algales nocivos en aguas marinas, ¿no? Le hace marea roja, ¿no es cierto?, lo que siempre se resume en términos de marea roja, en donde evidentemente el cambio climático ha significado, ¿no es cierto?, un cambio de, por así decir, territorial, ¿ya?, en términos de dónde, con qué frecuencia y con qué intensidad se están expresando las mareas rojas hoy en día en las aguas territoriales marinas nacionales. Las enfermedades transmitidas por vectores y reservorios con un sistema de monitoreo y comunicación de hallazgos inusuales en tiempo y en espacio de vectores y reservorios de importancia de salud pública priorizados que se asocian al cambio climático. Y por último, un área, ¿no es cierto?, que refuerza algo de lo que se había hecho en el primer plan, que se refiere a la seguridad hídrica, ¿ya?, con tres medidas que son el control sanitario de contaminantes emergentes en cuerpos de agua dulce, realizar un diagnóstico de vulnerabilidad sobre disponibilidad territorial del recurso hídrico y condiciones sanitarias para consumo, y modernizar la vigilancia sanitaria del agua para consumo humano mediante aplicaciones digitales con enfoque de riesgo. En esto quiero resaltar que uno de los temas que se ha incorporado nuevo, ¿ya?, es los florecimientos algales nocivos en aguas continentales, ¿ya?, que es un tema que hoy en día podríamos decir es un tema emergente, que la Organización Mundial de la Salud reconoce que es un tema muy poco estudiado hasta ahora, muy poco trabajado, ¿ya?, y muy poco reconocido incluso por el cuerpo médico a nivel global, ¿ya?, que no relaciona, digamos, los posibles efectos tanto agudos como crónicos que puedan derivar de la exposición de la población a las toxinas, ¿ya?, generadas por florecimientos algales nocivos en aguas continentales, en aguas dulces, para, digamos, tenerlo más claro. Tenemos un cronograma muy similar, ¿ya?, y por lo tanto solamente lo muestro aquí, ¿no es cierto?, el que hemos diseñado para el caso de la mitigación. En este momento estamos en la consulta ciudadana, ¿ya? Eso significa entonces que una vez que termine la consulta ciudadana, el 23 de julio, ya seguiremos con las diferentes etapas que pasan por la elaboración del proyecto definitivo, incorporando todas aquellas sugerencias, aportes, ya, que nos hagan a través de la consulta ciudadana, ¿ya? Y finalmente la aprobación del plan por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, ¿ya? Y de allí entonces pasar a la firma de los ministros y finalmente del presidente, la refrendación del decreto supremo que aprueba, ¿no es cierto?, este plan, ¿ya? En forma ya oficial, ¿ya? Estamos cumpliendo, tratando de cumplir con las etapas que la ley nos establece y los plazos que la ley fija, de manera de llegar, digamos, al 14 de noviembre o a mediados de noviembre con el plan aprobado,
¿ya? Y por lo tanto estar dentro del marco, digamos, legal que de los plazos que la ley señala. Tenemos un expediente público, ¿no es cierto?, que de acuerdo con la resolución 1684 de noviembre de este año, perdón, del año pasado, se publicó el 2 de diciembre del mismo año y crea el expediente público para la tramitación del procedimiento de actualización sectorial del plan de adaptación al cambio climático, ¿ya? Y de hecho el expediente se encuentra elaborado bajo las exigencias establecidas por el artículo 39 del reglamento, que establece los procedimientos asociados a los instrumentos de gestión del cambio climático del decreto 16, ¿no es cierto?, que es el reglamento procedimental. Hemos hecho algunas acciones para ir socializando y dando a conocer, ¿ya? Y obtener, digamos, eh, aportes, ¿ya? Y contribuciones a través de la consulta pública. Hemos realizado hasta ahora 3 reuniones macrozonales a las cuales se han invitado a las áreas técnicas de las secretarías regionales ministeriales de salud y a los servicios de salud, como asimismo a las CEREMI del Ministerio de Medio Ambiente, y tenemos planificada, tal como ya se mencionó, una reunión con el COREC, ¿ya?, para el 4 de el presente mes, ¿no es cierto? Y por último, señalar entonces que la consulta ciudadana está abierta, ya se puede consultar a través de un banner en la página del Ministerio de Salud, la página web, ya, que puede llevar directamente a el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático, ya, para conocer el plan, y también permite entonces eh, acceder, digamos, a una plantilla que hemos diseñado para recibir las observaciones respectivas, ¿ya? Bueno, eso muy grandes rasgos, ¿no es cierto? Y quedamos abiertos ahí a observaciones, aportes, contribuciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julio. Veo la mano levantada de Rodrigo Tevez. Sí, muchas gracias por la presentación. Ministro, tengo algunos observaciones, o sea, comentarios respecto a algunas de las medidas planteadas. Me parece, bueno, que son, por supuesto, muy interesantes, y en particular quiero referirme a la medida número 1 y número 10. La número 1 se refiere a la promoción de alimentación saludable. Eh, y ahí mi sugerencia es avanzar en recomendaciones y acciones más concretas, digamos, más específicas, respecto a cómo podemos promover alimentación saludable, aprovechando y utilizando los recursos del mar, ¿m? Los recursos marinos, mariscos, pescados, por supuesto. Y ahí es un elemento bien importante este, ministra, porque primero porque nosotros hemos hecho algunos estudios. Pronto vamos a sacar algunos trabajos, una encuesta que hicimos a nivel nacional con más de 1000 casos respecto al consumo de pescado y marisco. Y bueno, encontramos a lo que es esperable, ¿verdad? Que el consumo es relativamente bajo comparado con otros tipos de proteínas. Pero lo interesante es que lo que explica en parte importante este bajo consumo se refiere no a a lo que mayormente se piensa, que es el alto costo de estos recursos, sino más bien a aspectos de salubridad, ¿m? Y la confianza que tienen las personas respecto a la, a, mm, digamos, a la calidad del punto de vista de que el pescado de marisco es fresco, ¿verdad? Y está bien y se ha respetado la cadena de procesamiento. ¿M? Entonces ahí sí hay elementos importantes en relación con un plan de salud, si queremos ir promoviendo aspectos relacionados con alimentación saludable. También quisiera comentar que por mi propio trabajo me ha tocado recorrer muchas caletas, y yo sé que siempre es riesgoso hacer generalizaciones en base a casos específicos, pero no puedo dejar de mencionar que me tocó ir a la caleta de Pisagua hace poco tiempo atrás. eh, Me tocó visitar la escuela en la caleta de Pisagua, y justo a la hora de colación observé que los niños en su dieta estaban comiendo pangasio.
¿verdad? Que es un recurso, bueno, que todos sabemos que tiene una cuestionable calidad nutritiva, pero aparte de eso, viaja miles de kilómetros para ser introducido a Chile, siendo que la misma caleta de Pisagua tenían acceso a, bueno, a pescados de alta calidad. Y eso no solamente lo he visto en la caleta de Pisagua, sino en Tubún y en otras zonas. Entonces creo que ahí hay un elemento importante que se pudiese abordar y fortalecer, y de nuevo con implicancias que van más allá de los objetivos específicos de un plan de adaptación al cambio climático, sino que impacta en otros aspectos de la vida. Em, También quisiera hacer un comentario más breve, ministra, respecto a la medida 10, que me parece interesante. Se refiere a, bueno, la medida en realidad 3 y se relaciona con la 10, que es la medida de prevención de ingesta de recursos intoxicados, producto de floraciones de algas nocivas. Ahí quisiera hacer un punto que, si bien yo estoy, me parece adecuado, estoy de acuerdo, que también hemos hecho algunos estudios que muestran, particularmente en la octava región, porque ahí nos hemos enfocado, un aumento muy importante en las varazones. ¿M? Y estos fenómenos pueden estar relacionados, si bien no sabemos las causas, a fenómenos de hipoxia, que estén relacionados con acidificación de los océanos u otros elementos, es decir, que han aumentado estos bolsones de hipoxia, están aumentando las varazones, y también hemos visto reportes de intoxicaciones relacionadas con consumo de estos recursos varados. Entonces también hacer notar ahí que no solamente el tema del FAN, que es fundamental, sino también a lo mejor poner un ojo en aspectos como varazones, que también la gente puede acceder a recursos de mala calidad o contaminados. Así que bueno, esos dos comentarios quería hacer y muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gladys. Muchas gracias, ministra. Quizás muy unido a lo que estaba diciendo Rodrigo, yo quisiera hacer alguna acotación respecto a la medida de adaptación número 2, que de alguna manera, aunque no se vea, está conectada con la medida de adaptación número 13, que también indico que me gustó mucho mirar esto de control sanitario de contaminante emergente. Parece raro, pero no es tan raro estas dos conexiones, porque una vía de tener contaminantes emergentes son las aguas servidas. La estrategia de todas las sanitarias es cerrar ciclo, es decir, que las aguas que van a ser tratadas, las aguas servidas tratadas, van a ser entregadas probablemente por intercambio por las juntas de vigilancia en las cuencas a la agricultura. Por lo tanto, parte de estas tecnologías de tratamiento hay que cuidar mucho para que esto, contaminante emergente o bacteria resistente, que no está dicho esto, pero es consecuencia de los contaminantes emergentes, bacterias resistentes, que entre paréntesis lo digo, la OMS indica que al 2050 va a haber más gente que muera por resistencia, por estas bacterias resistentes, que por cáncer, ¿ya? Ese es el alcance que hay. Y eso tiene que ver precisamente con posibles enfermedades que tengamos con transmisión en alimentos. Esto en Europa, debido a que allí hay mucho reuso de agua, está siendo muy estudiado cuáles son las tecnologías para reusar el agua y qué tiene que haber para reforzar que no tengamos estas bacterias resistentes en el agua que va a ser regado los alimentos. ¿Por qué? Porque esa resistencia se puede transmitir a los alimentos. Esto ya son evidencias que tiene Europa. Entonces, ¿por qué conecto el 13 con la medida de adaptación 2? Porque está unido, ¿cierto?, el tema de microcontaminantes con resistencia y con también enfermedades que pueden ser transmitidos por elementos, ¿vale? Eso es una cosa. Y esto también quiero unir, detrás están las aguas servidas y su tratamiento. Quiero hacer notar que no hay tratamiento todavía completo, o en porcentaje muy bajo, lo vamos a decir así para ser cariñoso, en zonas rurales. Y porque en las ciudades, aunque sí tenemos tratamiento en las grandes ciudades, Santiago, Concepción, etcétera, pero al lado de las grandes ciudades también tenemos poblaciones que se han ido creando, ¿cierto?, por necesidad habitacional, que no tienen ni agua ni tienen tratamiento de agua servida. Y está al lado de Santiago, y está al lado de Concepción, y está al lado de Temuco. Por lo tanto, aquí hay un tema
en que mi sugerencia es que, por ejemplo, la medida 2 se pudiera incluir a la CIS, al Ministerio de Obras Públicas y a la DOH. Está muy bien allí en las entidades que han sido consideradas, el Ministerio de Medio Ambiente, Academia, Dirección Meteorológica, etcétera, pero no está la CIS. La CIS, a mi manera de ver, como responsable de esto, o que tiene que ver con esto, o que entiende, debiera estar. Y una cosita más solamente para conectar esto de la alimentación del mar. Nosotros estamos viendo por evidencia científica en nuestras costas que donde hay emisarios submarinos, esto también se ve en las playas que no tienen seguridad para bañarse, estos datos están en la CIS, lo está trabajando el centro en el cual estoy de alguna manera liderando en estos momentos. Los emisarios que están emitiendo al mar o cercano a estos emisarios o cercano a descargas de agua, ¿cierto? Estamos viendo que hay contaminación en bivalvo, ¿ok? Es decir, en cholgas, en chorito, etcétera, que son filtradores y que ellos hacen por su metabolismo pasar muchas veces el agua para poder crecer o para poder, ¿cierto?, alimentarse. Entonces, aquí hay un tema que no está dicho, pero que por todos lados viene, ¿cierto? Es el cierre de ciclo en los sistemas sanitarios y cómo este cierre de ciclo, que es muy benéfico para la seguridad hídrica, ¿cierto? ¿Cómo va a incidir eso en la alimentación o en enfermedades transmitidas por alimentos? Que ya de alguna manera se deja ver en algunas cosas, incluso a ciclo abierto, no a ciclo cerrado. Y el ciclo cerrado concentra microcontaminantes, ¿vale? Y eso de alguna manera sería bueno tomarlo en este plan, como señal al menos, porque no está dicho, no todo el mundo dice, todo el mundo vende que la economía circular es buena. Tiene más riesgo, sin duda que puede ser buena para el planeta, pero tiene mucho más riesgo. Y el último bioindicador que lo va a notar van a ser las personas, ¿vale? Eso un poquitito lo que quería decir al respecto. Carlos, Bien, gracias, ministra. Quisiera agradecer también a Julio por la presentación. Yo tengo tres comentarios y algunos se van a repetir con lo que dije antes sobre el plan de mitigación. Lo primero es, yo quisiera entender un poco más exactamente cómo se arribó a explicitar estas medidas, digamos, y no otras. O sea, el documento que revisé, el anteproyecto, identifica medidas, pero no me queda claro a mí cómo se arribó a esas medidas, ¿no? Y si habían alternativas. Y quizás en un plano un poco más conceptual, digamos, yo estoy pensando en algo así como, bueno, el objetivo es aumentar la resiliencia o reducir riesgo, ¿verdad? Y entonces hay distintas intervenciones posibles que imagino van a afectar la resiliencia o el riesgo de manera diferente, y ese podría ser un criterio, digamos, ¿no? O a lo mejor es porque estas medidas son las que son más factibles de implementar, porque son más baratas o de bajo costo. Entonces, en general, quisiera plantear, digamos, consultar cómo se arribó a estas medidas y si fueron excluidas otras alternativas. Lo segundo es, bueno, tal vez esto es para el futuro, digamos, pero eché de menos de nuevo cuánto cuestan estas medidas y cómo se van a financiar. Y para mí eso es importante en un plan porque permiten la idea de la factibilidad de ejecutar. Y mi último punto, digamos, comentario tiene que ver con algunas de las medidas parecen ser candidatas a requerir estrecha colaboración o trabajo con otros organismos del Estado. Y quería saber si eso está considerado, ¿no? Me imaginé, bueno, Gladys mencionó recién la CIS, pero en otras instancias probablemente el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en fin. Sí, sí, ¿cómo se ve eso desde el punto de vista del plan desde el Ministerio de Salud? Digamos, trabajar en colaboración con otro organismo del Estado en medidas de adaptación. Eso, muchas gracias. sí, ajá. Pues bien, y
Y Jorge. Bueno, buenos días, ministra y consejeros y el equipo del Ministerio de Salud. Agradecerles por la presentación. Tengo 3 comentarios en relación a lo presentado. En primer lugar es que se identificó al inicio que en el momento del diagnóstico del plan de adaptación se habló que una preocupación identificada fue el abordar la salud mental dentro del proceso, lo cual se nombra al inicio y se identifica, pero me faltó verlo en medidas específicas de adaptación o al menos de fortalecimiento de los servicios públicos asociados al trabajo de salud mental en relación al cambio climático, que no lo vi en la medida, o sea, no lo acepté, pero si lo pudieron aclarar, muy agradecido. En segundo lugar, tenía unas consultas respecto a la medida 48, que tiene que ver con adaptación asociada a temperaturas extremas y olas de calor. Entendiendo que el lenguaje utilizado es altas temperaturas extremas y olas de calor, pero igual quería consultar respecto a olas de frío que son igualmente preocupantes en ciertos lugares del país, y entiendo que podrían caer dentro de temperaturas extremas, pero preguntar por qué no se utiliza el lenguaje específico de olas de frío que podrían poner en riesgo ciertos servicios públicos asociados. Vimos ayer en la noticia que Almacea fue la ciudad más fría del mundo en ese momento, entonces creo que igual es una preocupación dentro de ciertos lugares del país, en específico asociado a la entrega de servicios de salud. Y el último punto que tengo tiene que ver con la medida 11, que tiene que ver con las líneas vitales y amenazas climáticas en establecimientos de salud, teniendo esta perspectiva de descentralización que se presentó al redactar el plan. Tenía un poco de duda respecto a si es que hay un poco de conversación de estos diagnósticos con otros puntos del plan y además con una posible revisión, entendiendo que las necesidades que puedan presentar servicios asistenciales primarios, sobre todo en lugares más rurales o más lejanos al central, pueden presentar nuevas necesidades que quizás no se hayan visto en este momento del plan. Y una preocupación más específica es que además una de las medidas que tiene que ver con el plan de adaptación tiene que ver con la formación a los profesionales de salud respecto a la explicación del cambio climático en su trabajo y en el sector salud en general. Entonces, entendiendo este diagnóstico, me preocupa un poco esa conversación con los profesionales que quizás no están capacitados para poder identificar además su perspectiva respecto a lo mismo. Entonces, un poco cómo conversan esas dos medidas de preparación a los profesionales y además cómo recuperar información respecto a las amenazas climáticas de los servicios que ellos mismos entregan, más que nada asociados a los servicios asistenciales primarios, porque considero que ya los hospitales o los servicios más complejos tienen más capacidad técnica para poder abordar esas temáticas. Esas son mis 3 cosas. Gracias. Gracias. Jorge. Gracias, ministra. Y agradecer a la presentación de Julio y complementar lo que ya se ha dicho, solo elevando el tema del reuso de agua. Gladys ponía el punto con alta fuerza respecto a los cuidados que hay que tener o los riesgos que hay que pasar. Sin embargo, desde una perspectiva ya más estratégica, y dado que es un plan de adaptación, creo que hay un foco bien fuerte, bien desarrollado en el programa asociado a todo lo que significa vigilancia epidemiológica y varias dimensiones en esa línea. Sin embargo, más allá de que seguramente esto requiere una coordinación con otros ministerios, estoy pensando particularmente en el MOP u otros, sí, salud puede ser un promotor de, por ejemplo, elevar la disponibilidad de agua, más allá de todo lo que tenga que ver con riesgos, con enfermedades. Hemos tenido algunas conversaciones y algunos análisis respecto al tema reglamentario. Y en ese sentido, extraño y sugiero alguna línea de trabajo en la dirección de la modernización de la reglamentación, por ejemplo, asociada al reuso de agua. Está muy en línea con lo que decía Gladys, hay que tener los cuidados debidos, pero naturalmente que un eje fundamental, pensando en adaptación país, es la disponibilidad de agua,
y más allá de todo, cualquier estrategia que considere elementos como desalación u otros, naturalmente que el reuso es un tema y tenemos el juicio de que la reglamentación vigente está muy desactualizada con relación a lo que hemos visto en otros países. Entonces sugiero una línea de trabajo en esa dirección. Julio. Ok, muchas gracias por las preguntas, las sugerencias, etcétera. Bueno, hay algo bien específico respecto de aquello que se refiere a alimentos saludables, ¿ya? Yo le daría la palabra a, digamos, a la persona de acá del ministerio que trabaja específicamente en el área. Eh, No, Julio, no hay Yo. representantes del área de alimentos, pero dado que trabajo en la misma división, bueno, agradecer los comentarios que nos hace Rodrigo Esteves y comentarles que las guías alimentarias que hoy día se proponen fomentar dentro del plan efectivamente abordan distintas dimensiones, donde justamente una de ellas tiene que ver con fomentar el consumo de mariscos, pescados y otro tipo de algas también a nivel comunitario. Y obviamente que las guías alimentarias no solamente se enfocan a ese tipo de alimentos, sino que están enfocadas justamente a que la población pueda consumir productos frescos, a que pueda consumir productos locales, y también está la dimensión de desperdicio de alimentos, de evitar generar, que ahí nos pasamos a la otra área de mitigación. Pero yo creo que estamos en esa línea y justamente estas guías alimentarias que hoy día ya están oficializadas, me parece que no la hemos cargado al expediente del plan, por lo tanto yo creo que va a ser una tarea que vamos a realizar a la brevedad una vez terminada esta reunión, pero lo podemos compartir porque es un documento público disponible de acceso a todos, pero en el fondo están dentro de, me parece que las dimensiones que nos comentaba Rodrigo Esteves, el consejero Rodrigo Esteves, están dentro de los ámbitos de la guía alimentaria, así que me parece que estamos hablando de alguna forma el mismo lenguaje. Sí, Gracias, perdón, Rodrigo. ahí me gustaría complementar. Yo soy Catherine Never, trabajo en el Departamento de Nutrición y Alimentos, específicamente en el área de inocuidad. No no tengo a cargo los temas, o sea, específicamente los temas que plantearon, pero tomé nota para transmitírselo a mis colegas que o sea, se enfocan más en las áreas que mencionaron. Y aquí me gustaría quizás solicitarle a Rodrigo, si cuando salga esta encuesta de consumo que están levantando, si nos puedan compartir la información, porque seguramente tiene información súper relevante y es súper interesante los resultados preliminares que mencionaba respecto a cuáles son las razones por qué la gente no consume alimentos, que no tiene que ver con el precio, sino con quizá desconfianza de la salubridad de los productos. Y también con respecto a lo que decía Gladys sobre la RAM, y son desafíos que son súper grandes, que hay una mesa RAM interinstitucional que participa gente del ministerio, de distintos departamentos y divisiones. También tomé nota para poder transmitírselo a mis colegas que participan en esas mesas. Y claro, como decía Guido, las guías alimentarias por una parte buscan abordar este foco de sustentabilidad. Y nada, solo eso, quizás solicitarles que nos puedan compartir esa información para poder transmitirla y y sí está también identificado lo que mencionaban al final de que hay que hacer como una evaluación sobre la normativa con otra mirada, ¿no? En mi caso, que llevo el tema del desperdicio de alimentos, de como, ok, identificar qué hay en la normativa actual que no conversa o quizás en algunos casos obstruye la donación de alimentos, y hay que hacer toda esa revisión normativa para poder entonces, sin dejar de lado que la base de la inocuidad de los alimentos, es decir, que los alimentos no enfermen a las personas, ciertamente dejar ese espacio para que los alimentos que siguen siendo aptos para el consumo, se puedan consumir. Entonces, es solamente agradecer las consultas y decirles que les vamos a transmitir lo que han comentado a quienes tienen más a cargo esos temas en particular. Muchas gracias, Guido, muchas gracias, Catherine. Yo solamente agregaría, digamos, que tal vez sea válido para varias de las
observaciones y aportes que aquí hemos recibido. ¿Ya? Un aspecto fundamental, digamos, en cómo nos estamos planteando nosotros, ¿ya? En este plan de adaptación, ¿ya? Pero también nos estamos planteando lo mismo en nuestra estrategia nacional de salud, ¿ya? Y es en el concepto de salud en todas las políticas, ¿ya? Que es un concepto que ha acuñado la Organización Mundial de la Salud, que evidentemente nadie lo puede discutir o lo podría, por así decir, contestar, ¿no es cierto? Pero que es enormemente difícil de llevar a cabo, ¿ya? Porque, claro, salud, ¿no es cierto? Hace muchas cosas, pero fundamentalmente, ¿ya? Y tal vez por lo que más se nota de lo que hace salud, se refiere a, digamos, a la recuperación de la salud, es decir, por así decir, actuar sobre los enfermos y los... Pero la prevención cuesta mucho más, ¿ya? Pero además, ¿no es cierto? La salud la hacen el resto de los sectores. Por ejemplo, se mencionaba aquí el tema de las varazones, se menciona el tema de el uso de aguas tratadas, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que trabajarlo, ¿ya? Con otros ministerios, con otros sectores y realmente hacer, de alguna manera, introducir aquellas consideraciones de salud en las políticas de vivienda, en las políticas de educación, en las políticas de, de, de obras públicas y sobre todo lo que se refiere, ¿no es cierto?, a sus atribuciones en materia de agua, ya particularmente en agua potable rural, que fue lo que aquí se mencionó, ¿ya? Y ese es un concepto que hemos trabajado hace mucho tiempo, hemos tratado de introducirlo realmente, pero no es difícil, ¿ya? Y no es cosa, digamos, de nivel nacional solamente, o sea, internacionalmente ha sido difícil. Se han desarrollado varias herramientas, por así decir, para incorporar salud en todas las políticas, ¿ya? Eh, y la verdad es que si uno mira, digamos, eh, eh, hacia atrás, los éxitos no han sido muchos a nivel ni nacional ni global, ¿ya? Pero hay que persistir en ese esfuerzo y hay que seguir trabajando con el resto de los sectores, ¿ya? Para asegurarnos que, ¿ya? Eh, se hace política, perdón, se hace salud en todas las políticas y eso es algo que vamos a seguir trabajando. Ahora, respecto a contaminantes emergentes que presentaba Gladys, ¿ya? Efectivamente es un tema, ¿ya? Es un tema que trabajamos. Nosotros trabajamos fundamentalmente, digamos, en lo que las competencias que nos entrega como sector el Código Sanitario, ¿ya? Y el Código Sanitario entonces nos dice, bueno, lo que usted tiene que hacer es decir cuáles serían, digamos, las normas que se aplican en términos de inocuidad, ya sea de alimentos, ya sea del agua que la población recibe, ¿ya? Y hacer la fiscalización correspondiente, ¿ya? Eh, y en lo que se refiere a agua potable, fundamentalmente radicado en los sistemas de agua potable rural, ¿ya? Que son aquellos y la verdad es que han estado más desprotegidos, que tienen menor posibilidad digamos, de recursos y en donde además, ¿no es cierto?, las fuentes de agua que tienen ya, sean superficiales o subterráneas, se han visto progresivamente afectadas por cambio climático, ya sea por disminución de las fuentes, por agotamiento, ¿ya? O por concentración de contaminantes o por la aparición de nuevos contaminantes, ¿ya? Entre ellos, como decíamos, por ejemplo, los florecimientos algales nocivos en aguas continentales, ¿ya? Que es algo que es decir, sabemos que existe, sabemos que está, hemos hecho algunos trabajos, digamos, por lo menos eh, en conjunto con la Universidad de Concepción, que ha trabajado este tema, ¿ya? Eh, pero falta mucho, ¿ya? Falta incluso eh, habilitar las capacidades internas para poder, ¿no es cierto?, diagnosticar cuál es la magnitud del problema en materia de florecimientos algales en aguas continentales. Tenemos mucha experiencia, yo diría muy buenos resultados y mucha eficacia con los programas que hemos implementado a nivel de aguas eh, marinas, ¿ya? Pero nos falta ya implementar, ¿ya?, desde ya la capacidad de laboratorio para poder hacer los análisis respectivos y tener un buen diagnóstico del problema,
hasta ya poder intervenir, ¿ya? A partir de ese buen diagnóstico. Y por eso que hemos incorporado, ¿no es cierto?, las aguas marinas, perdón, las aguas continentales específicamente en el plan. Estamos conscientes de los contaminantes emergentes, ¿no? El tema de la resistencia, digamos, particularmente a los antibióticos, ya es un tema relevante. La Organización Mundial de la Salud lo ha puesto de relieve, ya, pero también, y aquí nuevamente es un tema que, por así decir, es multisectorial, ¿ya? Pasa desde los laboratorios que fabrican eh, medicamentos hasta la venta indiscriminada de medicamentos, ¿cierto?, sin control y que es difícil de, digamos, de manejar. Entonces, insisto, estos son problemas que tenemos que manejar intersectorialmente, ¿ya? Tiene que ver con economía, tiene que ver con desarrollo social, tiene que ver con salud, etc. Ahora, respecto de la CIS, evidentemente hemos trabajado siempre con la CIS, pero la CIS ya tiene todo un andamiaje, digamos, estructurado, ya, interno. Entonces, fundamentalmente lo que nosotros hacemos es entregar normas, ya como decíamos, de cantidad mínima, etcétera, y nuestros esfuerzos los radicamos fundamentalmente en el sector rural, ¿ya? En lo que se refiere a agua potable. Quiero decir que, digamos, el andamiaje normativo que hemos tenido en salud, ¿ya?, es un andamiaje bastante robusto en lo que se refiere a saneamiento básico. Falta todavía. Estamos buscando, digamos, desarrollar normas, por ejemplo, para el aprovechamiento de fuentes, digamos, alternativas de agua para consumo humano, como por ejemplo la cosecha de aguas lluvias, ¿ya? Y otras formas, como por ejemplo la utilización de aguas servidas o de aguas grises, dependiendo cuál el caso, digamos, ¿ya?, y cuál sea el uso que se quiera dar, ¿ya? De hecho, estamos pensando en la reglamentación, por lo menos de las aguas grises en este momento, desarrollando reglamentación nueva. Respecto de la falta de costos de la medida, estamos totalmente de acuerdo que es algo que hay que, digamos, desarrollar y tener claro cuáles van a ser los costos de cada medida o los costos estimados, ¿ya? Y es parte de lo que tenemos que complementar ya en el proyecto definitivo de actualización del plan, ¿ya? Y respecto de cómo se expresa dentro del plan actual, si la propuesta de anteproyecto, la salud mental, también estamos totalmente de acuerdo que no está explícitamente señalado, ¿ya? Y es algo que tenemos que de alguna manera complementar en la actual propuesta, ¿ya? Lo tenemos como desafío, ¿ya? Lo hemos puesto, digamos, desde un principio para trabajarlo, pero hasta ahora ya no está en medidas explícitas. Lo hemos estado trabajando mucho en todo lo que se refiere a el apoyo, ¿ya?, a la salud mental en relación con los eventos meteorológicos extremos, ¿ah? Y hemos creado incluso brigadas especiales o, digamos, equipos especiales que se trasladan localmente, ¿ya?, a las zonas afectadas y dan este apoyo en salud mental específicamente, que son los ARSAM, ¿no es cierto?, y que apuntan a dar apoyo tanto a la comunidad y a las personas afectadas como al propio personal de salud, ¿ya? Porque efectivamente en salud mental hay, digamos, un costo importante que asume directamente, ¿ya?, en términos de pérdida de salud mental, de salud, digamos, desde el punto de vista de salud mental, ¿ya?, el personal de salud que se ve, digamos, compelido a, digamos, una sobrecarga de trabajo, ¿ya? Y no solo una sobrecarga, sino un trabajo, digamos, de gran exigencia y demanda, ¿ya? Pero estoy de acuerdo que eso habría que experimentarlo mejor en medidas concretas, ¿ya? Eh, Respecto de temperaturas extremas, yo las de calor, ¿ya? ¿Por qué no estaba las de frío? Bueno, fundamentalmente porque estos son análisis que dicen relación con los posibles efectos en salud, digamos, con tomando algunos parámetros, ¿cierto?, que
conocido, ¿ya? Respecto de cómo afecta a la salud, fundamentalmente el parámetro con que se trabaja internacionalmente en relación con olas de frío y olas de calor, ¿ya? Dice relación con mortalidad, ¿ya? Y la mortalidad asociada a olas de calor, ¿ya? Eh, y a altas temperaturas extremas, ya es una mortalidad realmente como preocupante, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ayer teníamos un webinar con la Comunidad Europea donde nos señalaba el año 2022, o sea, hace 2 años atrás, ¿ya? Fue uno de los años calurosos en Europa. ¿Ya? Ellos han determinado, ya calculado que digamos, ese año caluroso produjo 60.000 muertes, ¿ya? Asociadas a las temperaturas altas extremas, ¿ya? No digo que las temperaturas bajas extremas tengan que ser desatendidas, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, están atendidas, ¿ya? Y probablemente no se vean, digamos, exacerbadas, ¿ya? Eh, fuertemente ni produzcan, ¿no es cierto?, morbilidad y mortalidad como si pensamos que se pueden producir en relación con las altas temperaturas extremas. Lo otro que se mencionaba aquí, bueno, de dónde salen estas medidas? ¿Y por qué estas medidas y no otras? ¿Por qué estos ejes y no otros? Fundamentalmente de la experiencia internacional, de las recomendaciones de OMS, ¿ya? Y de digamos, el conocimiento que tenemos nosotros en materia de, digamos, de vigilancia epidemiológica, que ya señalamos que la estamos reforzando para centrarla específicamente, digamos, como medida especial, ¿cierto? Tener vigilancia epidemiológica específica respecto de efectos en salud de variables, ¿no es cierto?, relacionadas con cambio climático, ¿ya? Que pasa por determinar patologías, ver cuándo esas patologías son efectivamente atribuibles, ¿ya?, a el cambio climático y ver cómo las vamos abordando, digamos, en forma ya más sistemática, ¿ya? Pero fundamentalmente, es decir, ¿de dónde salieron estas medidas? Fundamentalmente, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, la experiencia epidemiológica nacional, que es la que manejamos nosotros, ¿cierto? Y el anterior plan de adaptación al cambio climático. Eh, eh, Muchas gracias. Bueno, el tema, finalmente, yo creo que ya lo mencioné, el tema reglamentario del reuso. Ya, como digo, hay varias iniciativas reglamentarias que no están explícitas en el plan, pero que son parte de lo que estamos haciendo en este momento. ¿Ya? Creo que tenemos una cierta experiencia que hemos ido aquilatando y aprovechando durante todos estos años. Ya han pasado varias décadas de la pandemia, ¿no es cierto?, de la 7ª pandemia de cólera, que afectó a partir del 91 al continente americano. Y la verdad es que vimos cuán robusto fue el sistema, ya tanto de vigilancia como de control, ya que tenemos en el país en relación con las aguas, tanto digamos, las aguas para la bebida como también para las aguas de otros usos, ya sea aguas de riego, aguas marinas, es decir, calidad de alimentos, etcétera, lo que nos hizo sobrellevar bastante bien ya la pandemia, ¿ya? Y creo que eso se mantiene, ¿ah? Eso en el sector salud ya está presente esa experiencia, la hemos aquilatado y la tenemos, digamos, eh, yo diría bastante consolidada dentro de lo que son los programas, porque este es un plan, ¿no es cierto?, que se apoya mucho en los programas regulares que salud desarrolla, ¿ya? En relación con agua potable, con aguas servidas, con contaminación atmosférica, con residuos sólidos, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, Contaminación atmosférica, por ejemplo, no está explícitamente acá, pero es un tema que, es decir, lo tenemos presente, lo estamos trabajando. ¿Por qué? Porque OMS también nos ha hecho resaltar, digamos, la relación, ¿ya?, entre la morbilidad asociada a los contaminantes atmosféricos, ¿ya?, y el cambio climático, ¿ya?
De manera entonces que, insisto en que este plan es un plan que va por sobre o refuerza actividades programáticas que se desarrollan regularmente. O sea, otro programa que menciono específicamente porque tiene mucha relación y ahí hay una relación que está más explícito, es lo que se refiere, por ejemplo, al control vectorial, donde sí las amenazas climáticas son evidentes y pueden tener serias consecuencias en la salud de la población, ¿ya? Y en la calidad de la atención que el sector es capaz de abordar en este momento. Muchas gracias, Julio, por responder. Yo quisiera tomar los últimos 3 minutos, porque tenemos que ir terminando, para hacer un comentario general. Yo creo que estaba mirando durante la presentación, durante las preguntas, el informe, el anteproyecto, y yo creo que, claro, ante las preguntas en la parte del diagnóstico, creo que se puede dar un poquito más de contexto, y eché de menos, por ejemplo, una alusión más directa al ARCLIM, que es el Atlas de Riesgo Climático, que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene información bastante detallada a nivel de comunas de cuáles son ciertas cadenas de impactos del cambio climático que son relevantes. Y hay toda una cadena de impactos sobre salud y bienestar humano, con 13 cadenas de impacto, y justamente la idea es que nos ayude a darle una cierta definición de cuáles son los más importantes, y además, como probablemente no todas las cadenas de impacto son relevantes para todo el país, ahí poder enfocar de cuáles serían las más relevantes. Y estoy mirando algo que pensé y no está aquí, que es la relación efectivamente con calidad del aire. Hay un informe del CR2 sobre contaminación que se indica que el cambio climático va a producir condiciones más adversas de dispersión de contaminantes en la zona sur del país, centrado en Temuco. O sea, eso significa que todos nuestros esfuerzos por descontaminar vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional, porque en el fondo el clima nos va a producir un cambio que va a ser aún más difícil la dispersión de los contaminantes, y por lo tanto aumenta la mala calidad del aire. Yo creo que hay espacio eso se lo dije a los equipos también. Obviamente, cuando hablamos de mitigación estamos hablando de reducir toneladas de CO2, que es un indicador bastante fácil, relativamente fácil de medir, pero yo creo que en adaptación también hay espacio para cuantificar un poquito más, como, no sé, por ejemplo, estoy mirando la medida número 8 con olas de calor. Uno podría aquí pensar en porcentaje de CESFAM que tienen implementado al año 2026, no sé. Yo creo que hay maneras de cuantificar un poco más para que sea más fácil hacerle seguimiento. Recordemos que... se desconectó. Bueno, este es un anteproyecto, así que está bien que pueden ir recibiendo estos comentarios. Estaba diciendo de que hay espacio, yo creo que para cuantificar un poco más en algunas de las medidas, sobre todo el Ministerio de Salud tiene muy reconocido por la cantidad de datos que tiene, así que yo creo que aquí hay harto espacio para que también podamos, finalmente, como el objetivo es aumentar la resiliencia. Para aumentar la resiliencia yo tengo que entender cuál es la situación actual y una situación futura, no sé, puede ser en 2 años, en 3 años, en 5 años, al final de la implementación de ese plan, pero ver efectivamente ahí más como cuantitativamente de cómo hemos mejorado la posibilidad de respuesta del sistema y de las poblaciones a ciertas amenazas en particular. Así que en ese sentido yo creo que el plan definitivamente está bien encaminado, pero yo creo que puede ser un poco más explícito. La misma, o sea, de una manera parecida,
Me tocó por una reunión de lobby que Bupa me presentó un trabajo que estaban haciendo en temas de los impactos del cambio climático en la salud y era interesante porque hizo un análisis como epidemiológico en el cual estableció una correlación entre eventos de ola de calor y morbilidad y había un efecto bien diferenciado en términos del riesgo de las mujeres versus los hombres. Entonces tenía que podría ser también una indicación de cómo los sistemas de atención tienen que tratar de manera diferenciada esto, porque la gente llega con un problema asociado a la ola de calor, pero no se le atiende pensando en eso, y eso, bueno, y tenía una temática de género, por lo menos ya en los datos estadísticos que se sacan de ese análisis. Entonces sería también interesante, el estudio lo tienen en la página de ellos, que yo creo que también sería bueno pegarle una revisada porque se puede rescatar quizás resultados de ahí o al menos incorporar en las medidas un poco el enfoque de género asociado a eso. Ya, bueno, muchas gracias a todos por las presentaciones, por las preguntas y las respuestas. Y damos por finalizada la sesión. Muchas gracias, especialmente a los consejeros. Van a ver varios de estos planes prontamente. Seguir viéndolos. Gracias, Adiós, gracias. muchas gracias. Saludos. Gracias. Muchas gracias, buen Muy día. Buen día a todos, todas.